Listo, muy bien. Bueno, pues por favor actualicen su repositorio. Ya saben, git clone https diagonal github.com diagonal pythonista diagonal py 311. Pythonista MX, perdón. En un segundo. Que se los pongo en el chat. Hola, hola. ¿Alguien quería comentar algo? En este caso ya lo tengo. Listo, ya está. Y comenzamos. Muy bien. Cambié bastante la estructura del curso. De hecho, estuve haciendo una revisión durante estos días. Y me encontré algo muy interesante. Vamos a hablar de Matplotlib. Vamos a ver elementos de un gráfico, tipos de gráficos y vamos a llegar a Plot9. Seaborn tuvo un cambio muy fuerte a partir de septiembre en la versión 12.0, 1.2, no, 0.12. A partir de esta versión, que fue de septiembre de 2022, hay una cosa que se llama objetos. Es una nueva interfaz, es totalmente nueva y vamos a estar trabajando la interfaz tradicional muy rápido y me voy a enfocar en la interfaz nueva y ahorita van a ver por qué. Me voy a ir relativamente rápido con Matplotlib. Vamos a ver ejemplos. Matplotlib es enorme, pero me interesa mucho más que veamos tanto Plot9 como Seaborn como Dash. Vamos a tener tiempo. Yo creo que voy a hacer también por ahí un intermedio, no sé si sea en vivo ¿cómo se llama? O grabado sobre visualizaciones. De hecho, se lo tengo prometido también desde hace un ratote, sobre cómo se hacen visualizaciones. Yo creo que lo voy a hacer con Seaborn, con los nuevos objetos de Seaborn, pero bueno, vamos a trabajar. Entonces, bueno, Matplotlib. Yo creo que vamos a llegar al capítulo 27. Son capítulos relativamente rápidos. Matplotlib es una biblioteca especializada en visualización de datos y es la base de herramientas como Seaborn, Plot9 y Dash. Ahorita les voy a platicar por qué es tan importante Plot9 y por qué son también los cambios importantes en Seaborn. Convención, el paquete Matplotlib se importa como MPL, así lo van a encontrar, y vamos a utilizar esa nomenclatura para las próximas referencias. Importo NumPy. Si ustedes ya tienen Anaconda instalados, también seguramente ya tienen Matplotlib instalado. Y bueno, la biblioteca principal con la que nosotros vamos a crear todos los elementos de visualización es PyPlot. De hecho, no sé por qué no está la liga aquí, la voy a colocar. Es la interfase que se parece mucho a MATLAB. De hecho, esto es algo muy importante.
Sintaxis de Matplotlib está basada en MATLAB. MATLAB es producto bastante bueno también para cómputo matemático, cómputo científico. Bastante bueno. Nada más que sí, el costo de licenciamiento creo que es de $1,000 para un usuario normal. Es una gran herramienta, la verdad la he utilizado yo bastante en algunos temas de análisis de procesos para calidad, muy bueno. Pero sí, el único problema que tiene es los precios. Ay, estamos hablando de que una licencia de perpetuidad es de 2,250 dólares y una licencia anual de $900. Sí está carito. Duda, al instalar paquetes como pip en los notebooks de Jupyter, ¿se instalan de manera global o cómo se...? No. En este caso, Braulio, depende de cómo tú instalaste Jupyter. En este caso, en la máquina que yo tengo, que es una máquina con Linux, yo generé un entorno virtual. Es más, se los enseño rápido. Cada vez que yo levanto una terminal, también levanto un entorno virtual con VirtualEnv. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Cada vez que levanto una terminal, mi inicializador de Bash levanta un entorno virtual en el directorio Py3. Depende de lo que tú hagas. Si lo estás haciendo tal cual con un Python tradicional, lo va a instalar y vas a necesitar permisos especiales de Python. Si estás utilizando la máquina virtual también tiene su entorno virtual en donde tú también vas a poder trabajar. Entonces, depende de tu entorno, de cómo lo hiciste. Si estás utilizando Anaconda, también en el entorno virtual que te creó Anaconda, que se llama root, seguramente, si no lo has modificado, ahí es en donde va a guardar las bibliotecas. De hecho, Héctor, hay varias variantes. Por ejemplo, lo acabas de comentar, Octave, GNU Octave, también es una implementación de MATLAB. Se los voy a colocar también en el chat. Octave UPM, ese sí no lo conozco, denme un segundo. Ah, es una versión de Octave, de GNU Octave, del Politécnico de Madrid. Ay, qué bonito. Ok, bueno, vamos a continuar. Me importo, lo instalo. Y ese va a ser el objeto principal, que es la interfaz completa. También, por convención, vamos a utilizar PLT. Entonces, de Matplotlib, importo pyplot como PLT. PLT, pyplot, tiene una función que se llama plot. Esta función es una de tantas funciones que contiene, bueno, métodos que contiene, y me va a permitir trazar
una línea con los ejes X y Y. Y tengo un método que se llama plot show, que permite desplegar el gráfico creado por plot en el entorno. Aquí voy a abrir una terminal. Y hay diferencias, sí hay diferencias entre una notebook y el entorno, el intérprete. Importe PLT. Y por ejemplo, voy a importar también NumPy. Y luego lo que voy a crear es, primero, un arreglo que va a contener una sucesión de 500 números que van de 0 a 3 por pi. Voy a copiarlo aquí y lo voy a hacer aquí. Y voy a hacer un par de funciones. X es un arreglo que contiene 50, ¿son 50? Creo que no. 500 números. Y aprovechando las propiedades de NumPy, yo voy a graficar el seno de x al cuadrado y el coseno de x al cuadrado. Voy a quitar este plot show de aquí. Si ustedes se fijan, aquí no aparece nada. Cuando yo ejecuto plot show dentro de mi entorno, y si lo soporta, por ejemplo, esto está en Qt, se abre una ventana con la gráfica. Si no se ejecuta el plot show, no va a aparecer. Como ustedes saben, el intérprete de Python utiliza una terminal sin entorno gráfico. Para poder ver una gráfica con plot show, lo que voy a hacer es ejecutar, y si estoy dentro de un entorno gráfico que soporta, por ejemplo, Qt, puedo trabajar con esto. Y puedo hacer algunas cosas de forma interactiva. Puedo moverme o puedo regresar. Incluso puedo grabar la imagen. En el caso de Jupyter, no necesito el plot show, automáticamente lo ve. Sin embargo, en este momento no tengo un entorno interactivo. Lo vamos. Bueno, ahorita veo lo que comentas. Si hago plot show aquí, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya lo mostró. Sí, Liz, adelante. Oscar. Ok, bueno, vamos a continuar. Ahorita si quieres volver a levantar la mano. Aquí vamos a utilizar plot, vamos a graficar otra vez seno al cuadrado de x y coseno al cuadrado de x, perdón, coseno de x cuadrada y seno de x cuadrada. Le voy a colocar un título y le voy a colocar también etiquetas para el eje de las x y f de x.
En el siguiente capítulo vamos a ir un poco más a detalle con lo que estamos viendo aquí. Recuerden que se modificaron bastante los apuntes, entonces por favor tengan la última versión. ¿Qué elementos tiene un gráfico? Nosotros utilizamos plot. Y aquí voy a hacer algo interesante. Déjenme quitar esto de aquí. Importo matplotlib, importo numpy y voy a importar pyplot. Y lo que ustedes vieron anteriormente es que una notebook solamente me va a presentar la imagen cuando yo utilizo PLT tal cual. Sin embargo, yo puedo hacer que también se pueda habilitar un entorno interactivo similar al que se ejecutó con el intérprete de Python en la interfaz de línea de comando. Lo que tengo que hacer es utilizar el comando mágico matplotlib notebook. Un comando mágico, lo hemos estado utilizando, es un comando dentro de una celda de Python que tiene un carácter especial, puede ser un porcentaje o un signo de admiración. Aquí, en esta liga, pueden ver todos los comandos mágicos y uno de ellos es matplotlib. Vamos a trabajar con matplotlib tanto en notebook como inline. Ahorita vamos a ver inline. Otra vez voy a utilizar un espacio lineal con 50 elementos que van de menos 50 a 50. Y voy a tener, voy a limpiar todo. Empiezo otra vez para empezar en link. Importo Matplotlib Notebook, genero mi espacio lineal. Entonces yo tengo esto de aquí. Es un arreglo creado a partir de X. Es más, voy a colocar aquí la X, donde tengo este arreglo, y a cada elemento del arreglo le voy a aplicar esta expresión. Estoy haciendo broadcasting. Entonces tengo un arreglo con el resultado de esta expresión. Voy a generar otro arreglo que se llama Z, 1 más el seno de X. Bueno, X cuadrada por 1 más el seno de X. Cada uno de estos elementos corresponde a el mismo arreglo de una sola dimensión con 50 elementos. X, como ustedes pueden imaginarse, es la variable independiente y Y y Z son variables dependientes. Sí, yo creo que voy a colocar un chat. Sin ningún tipo de argumento, cuando yo coloco pares dentro de plot, el primer elemento del par va a ser el eje de las X y el segundo elemento el eje de las Y. Y entonces tengo una gráfica de este tipo. Voy a hacer más pequeño esto. Como yo utilicé el comando mágico matplotlib notebook, el que coloqué aquí arriba, puedo interactuar con la gráfica. Puedo detener la interacción. Puedo mover la gráfica. Puedo hacer un zoom. Puedo regresarme al paso anterior. Incluso yo puedo guardar el elemento.
Si tengo una interacción, simplemente se presenta la gráfica. El componente principal de esta imagen es un objeto llamado figure, que es una instancia de la clase figure que tenemos aquí. Esta es la clase y a partir de aquí yo voy a tener un rectángulo que va a estar en blanco sobre el que yo voy a trabajar. Uno de los elementos, un objeto que se encarga de trabajar con gráficos, con trazos, etcétera, etcétera, se llama artist. El objeto en el que se ven los trazos se conoce como canvas. Y el renderer es el elemento que me permite a mí desplegar la información. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, figure es un objeto que contiene todos estos elementos. Artist es el elemento que me permite ejecutar los trazos. Digamos que si habláramos de logo, es la tortuguita que baja el pincel y comienza a moverse. Eso es artist. Y luego tenemos canvas, que es una superficie en donde se va a dibujar. Python puede ser utilizado, y sobre todo Matplotlib, en distintos entornos. Y entonces, por ejemplo, nosotros podemos utilizar Qt o podemos utilizar el sistema de Darwin para gráficos. Estos diversos sistemas corresponden a un renderer. El hecho de que yo pueda ejecutar Plot Show desde mi terminal y que se despliegue como se desplegó es porque tengo un renderer que está ligado a Qt. Por defecto, Python maneja TCLTK, TK Inter. Viene dentro de la biblioteca estándar. Es una biblioteca viejísima de entornos gráficos. Entonces pueden tener TK Inter, pueden tener Qt, pueden tener, por ejemplo, en macOS, ustedes pueden tener su propio renderer, creo que por aquí no está. WXAC, vamos a ver qué es. Bueno, es para generar widgets de gráficos. Y pueden tener, aquí pues tengo varios backends. Cada backend es un render, puede utilizar un render. También se los voy a colocar en el chat. Esto es algo que a veces no les explican. Es un poco más técnico, es de bajo nivel, pero así es como funciona Matplotlib. Tengo el elemento principal que contiene absolutamente figure. Tengo el canvas, que es en donde se va a generar el trazado. Tengo un objeto que se encarga de generar los trazos o traerse punto por punto una imagen, que es el artist. Y tenemos el renderer, que es el encargado de que todo esto que nosotros estamos haciendo dentro de la computadora pueda ser desplegado en un monitor o pueda ser guardado o pueda ser impreso. El componente principal es figure.
cada uno de estos objetos representa una visualización. Yo puedo tener más de una figura dentro de un documento. Entonces, lo que tengo que hacer es plt.figure. Le puedo dar un identificador numérico, le puedo definir el tamaño de la figura, en donde tengo una tupla, o sea, dos números, uno que va a definir el ancho y el siguiente va a definir el alto. Y la resolución. Si ustedes se van a la referencia, 6.4 y 4.8 es el valor por defecto de fixed size. Y por defecto tenemos 100 puntos por pulgada. Tengo otros atributos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a crear una figura de ancho 10, alto 5, y voy a utilizar una resolución de 20 dpi. ¿Qué pasa si yo le aumento a 50 dpi? La figura se hace más grande. ¿Qué pasa si yo le coloco aquí 15 por 7? La figura cambia. Yo puedo generar también un elemento que se llama title. Ok. Aquí voy a generar un título para mi figura. Y se llama Pythonista. Y si ustedes se fijan, ya identifica ejes. El método plot cuenta con, bueno, PyPlot cuenta con una gran biblioteca. Si ustedes se van aquí, ¿dónde está? No, creo que es en el siguiente capítulo. Vamos a explorar algunos de los elementos de la biblioteca. Ahorita solamente vamos a hablar de plot. Plot me permite trazar, trazar líneas a partir de ejes X y Y. Y entonces vamos a ver. Voy a crear una figura de 80 dpi con el título Pythonista y con plot con los argumentos por defecto. Aquí la tenemos. Y yo puedo colocar algunos elementos, como por ejemplo marcadores. Aquí es en donde viene la parte interesante de esto. Hay un curso de Qt para interfaces de PyQt. No lo tengo, pero sí, de hecho, estoy entre PyQt y Kiwi. Si ustedes quieren hacer un framework gráfico que pueda funcionar en múltiples entornos, más que Qt, les recomiendo Kiwi. Perdón. Tenemos los marcadores, puedo yo definir marcadores. Y aquí está la API de los marcadores. El marcador yo lo voy a denotar por una cadena de caracteres como la que tienen ustedes aquí. Esta cadena de caracteres corresponde a un símbolo en particular. Y entonces, por ejemplo, aquí tengo marker H. Déjenme hacer algunas cosas.
Es un hexágono. Si ustedes se fijan, el marcador, por más que haga un zoom, sigue siendo del mismo tamaño. ¿Cómo modifico esto? Vamos a ver. Una X o una barra. Fíjense cómo cada vez que yo genero una figura, hay un número. Qué raro. ¿Utilizaste Matplotlib Notebook, Braulio? Qué raro. Algo de ver por ahí. Yo puedo definir varios elementos aquí, por ejemplo, marker size, que es el tamaño del marcador. Puedo colocarlo en tamaño 20 para exagerarlo, o tamaño 10. Puedo cambiarle el color a los marcadores. Por ejemplo, el rojo. Yo también puedo cambiar las líneas. Por ejemplo, aquí yo tengo un color. Ah, bueno, por cierto, los colores están aquí en esta galería. Yo puedo manejar diversos colores, pero por ejemplo, ahorita estoy utilizando salmón, este de aquí, que para mí es rosado, pero pues mi esposa dice que es salmón. Es rosado chillante. Entonces, aquí tengo un color salmón. Y entonces el marcador, ¿dónde estaba el salmón? No creo que más arriba. Bueno, aquí, por ejemplo, Face Color me da el color rojo y aquí abajo está el salmón. Color salmón, este es el color de la línea. También puedo manejar estilos de línea. Solid, dot, dashed. Y puedo generar cierto tipo de patrones. Puedo manejar también. ¿Qué es esto? Esto lo había quitado, déjenme ver. No sé por qué está aquí, déjenme lo elimino. Creo que lo había eliminado. Yo puedo manejar etiquetas y de los ejes. Para el eje X es X label y para el eje Y es Y label. Y en este caso, lo único que tengo que hacer es colocar como argumento una cadena de caracteres. Y entonces tengo la misma gráfica, nada más que tengo etiquetas para los ejes. Y puedo manejar lo que se conoce como leyendas
Una leyenda es un recuadro en donde, donde hay dos colores. Yo puedo identificarlos. Por ejemplo, voy a generar una figura en donde tengo el título Pythonista, eje de las X, F de X, y tengo dos trazos con plot. A función 1, y a otro le llamo función 2. Y le voy a decir que despliegue la leyenda. Esta es la leyenda. Yo puedo definir límites de los ejes. Xlim, Ylim. ¿De dónde a dónde? De 0 a 50 y 0 a 500, por ejemplo. Y entonces mi gráfica empieza en 0, termina en 50, empieza en 0 y termina en 500. Puedo definir márgenes. Los márgenes son en el espacio. Recuerden, tenemos un canvas. Canvas es el espacio visible. Y nosotros empezamos a trabajar dentro de un margen en particular. Yo puedo manejar el margen, por ejemplo, 0.5. Dentro de los ejes, genero este margen. Puede ser desigual para X y para Y. Si se fijan, toca los ejes. El 0. Y el 0.1 no tanto. Puedo manejar también rejillas para que yo pueda ver ciertos elementos. Ciertas líneas de ayuda. Y puedo tener más de una gráfica. No solamente puedo tener varios trazos en una gráfica, sino puedo tener subplots. ¿Cómo funciona? PLT subplot, y yo voy a dar una matriz. Una matriz, por ejemplo, en donde voy a tener dos elementos verticales y un elemento horizontal. Con esto le estoy dando la forma al subplot que yo voy a hacer, y el último número me indica de forma lineal a cuál me estoy refiriendo. Entonces, estoy hablando de que tengo dos subplots, uno encima del otro, y voy a utilizar el primero. Y se va a llamar función 1. Y luego voy a tener otro subplot, otra vez, con esta estructura, 2, 1, pero ahora este es el 2. Tenemos dos renglones, una columna, primer elemento, función 1, segundo elemento, función 2. Aquí, por ejemplo, tengo tres elementos. Tengo 2, 2, 1. Estoy hablando que tengo dos, ¿cómo se llama? Dos renglones, dos columnas, y este corresponde al primer elemento. Aquí le estoy diciendo que tengo dos renglones, dos columnas, y es el segundo elemento. Y aquí fíjense qué estamos haciendo. Tengo dos renglones, pero una columna, y es el segundo elemento. ¿Qué pasa si yo aquí le coloco 1? Se va a superponer, porque aquí le estoy dando la geometría. ¿Sí se entiende?
Esto me dice la geometría y en dónde se coloca. Yo puedo guardar una imagen con SaveFig. Se despliega. Gráfica.png es donde yo lo guardé. Hace unos segundos se crea gráfica.png. Yo puedo manejar varios estilos. Aquí tengo una galería de estilos en donde, si se fijan, tenemos colores totalmente en blanco o transparentes. Tenemos fondo gris, en donde tengo el contenido en blanco. Esto en donde está color sepia o totalmente oscuro. Tengo diversos estilos para desplegar mis datos. Inclusive la manera en cómo se colorean cambia con los estilos. También puedo manejar lo que se conoce como una hoja de estilo. Plot Style Use, por ejemplo, ggplot. Y aquí tenemos también nosotros diversos tutoriales sobre colores. ¿Qué estoy haciendo aquí? Voy a ver qué estilos existen. Todos estos estilos ya están instalados. MPL Style contiene todos los estilos. Y entonces voy a trabajar nuevamente con un elemento en donde no estoy definiendo ningún estilo. Estoy utilizando el estilo por defecto de Matplotlib. Y lo vuelvo a guardar en gráfica.png. Ahora, yo voy a utilizar un estilo que se llama ggplot. Es exactamente lo mismo, contiene todos los elementos. Es idéntico, pero ahora estoy utilizando el estilo ggplot. Esta es la gráfica que tengo aquí. Déjenme hacer algunas cosas. Y este es el estilo de ggplot. Hay un estilo oscuro, dark background. Y con esto utilizo el estilo por defecto. Yo también puedo manejar imágenes. Esto es muy rápido. Tengo read y tengo show. Y mread va a leerme una imagen. Una cosa es leer la imagen y otra cosa es desplegarla. La leo. Es un formato de arreglo. Esto es una imagen. Estos son los datos de una imagen. Y yo puedo mostrarla. Nada más que necesito cambiar el Matplotlib a inline. Y esta es mi imagen. No solo gráfico, sino que puedo manejar imágenes. Quito los ejes y entonces elimino todo. Ah, no, no es cierto. Déjenme lo coloco. Déjenme me voy aquí.
No me lo quita. Bueno, ok. Y IMSafe guarda la imagen. Matplotlib tiene muchísimos, es enorme, es gigantesco. Yo puedo dar un curso también de unas 5 o 6 horas, única y exclusivamente de Matplotlib. Sin embargo, hay otras herramientas más avanzadas que me gustaría que viéramos. Vamos a ver a continuación algunos cuantos gráficos interesantes de Matplotlib. Bueno, hay algo importante. Bueno, aquí está el tamaño de la imagen. Matplotlib maneja objetos. Hay dos maneras de ver las cosas dentro de Python. Bueno, hay varias maneras. Python es multiparadigma. Uno de los paradigmas que utiliza es el paradigma de los objetos. Estamos utilizando esta sintaxis, que es la sintaxis que utiliza MATLAB. Sin embargo, yo puedo trabajar directamente con objetos. Subplots me va a generar dos objetos, una figura y un eje. En el eje yo puedo utilizar algunos de los métodos de ¿cómo se llama? De pyplot. E inclusive, yo puedo modificar este objeto. Como les comento, esto es un objeto. Se llama fig. Y, por ejemplo, voy a añadir este que tengo aquí. X por Z por 2. Y si vuelvo a ejecutar fig, donde añadí este nuevo gráfico. En la documentación van a encontrar primordialmente la sintaxis de MATLAB. Todo esto es una sintaxis propia de MATLAB. Sin embargo, si ustedes quieren saber un poco más, también pueden manejar objetos. Si ustedes se fijan, genera un objeto figure y un arreglo de ejes. Y a partir de ahí, ustedes pueden trabajar con ellos. Vamos a ver algunos gráficos principales. No los vamos a ver todos. Vamos a ver una galería. Y una de las grandes ventajas que tiene Matplotlib es que está en extremo bien documentado. Para empezar, voy a generar tres arreglos en donde voy a utilizar una distribución normal que va de 50 a 20 y son 500 elementos. Están tomados al azar. Sin embargo, corresponden a una distribución normal. Voy a utilizar otro, normal 2, de 25 a 12, también 500 elementos. Y le voy a colocar uno llamado ancho, que es enteros, nada más. Está utilizando una distribución uniforme. Entonces vamos a trabajar con algunos elementos, por ejemplo, el histograma. Perdón. Aquí ustedes pueden ver todo el tipo de visualizaciones, de trazos. Plot es trazar. Tenemos los básicos. Plot es el más conocido, pero tenemos scatter, barras, que es ¿cómo se llama? Ay, mes,
Ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, por pasos, llenado de en medio, stack plot, sí tengo arreglos, tengo también gráficos estadísticos de coordenadas en 3D. Y la gran ventaja es que si ustedes se ven aquí, lo voy a guardar en mi escritorio. Tengo toda una serie de notebooks donde están los ejemplos. Entonces, si ustedes quieren ver algún gráfico en particular o quieren desarrollar alguno, lo único que tienen que hacer es venir a esta galería. Inclusive pueden seleccionar uno y pueden ver el código. Son muchísimos, la verdad, documentar cada uno, les digo, es un curso completo y hay cosas más interesantes todavía. Vamos a ver solamente algunos básicos. Histograma, en donde yo puedo decirle el número de cajas que voy a tener, o puedo darle un rango, hablar si van a tener alguna densidad, si hay algún tipo de peso, si es acumulativo. Total, el tipo de histograma, cómo va a estar alineado, la orientación, todo lo necesario. Con mi distribución normal, tengo este histograma. Yo puedo utilizar cierto tipo de histograma. Por ejemplo, este es de pasos. Puedo utilizarlo horizontal. Puedo cambiar el color. Puedo cambiar el número de cajas. O puedo empalmarlo. O sea, va subiendo. Yo puedo utilizar histogramas en 2D. Puedo utilizar boxplot para una variable o para dos variables, por ejemplo. Un boxplot me identifica la media, tengo la varianza, la desviación estándar y los outliers. Entonces mi media está por aquí, por el 50. Tengo una desviación estándar que vemos aquí y tengo mis outliers. Tengo aquí también, perdón, aquí tengo esto que tienen ustedes aquí son mis desviaciones estándar. Y aquí tengo mis percentiles. Creo que es el percentil 25, no me acuerdo exactamente ahorita dónde está. La mediana, los outliers, creo que sí es el percentil 25, no estoy seguro. Déjenme, lo reviso. Y aquí ocurre lo mismo, pero estoy utilizando dos espacios muestrales. El famoso scatter plot, en donde yo tengo dos muestras y utilizo una serie de coordenadas. Este no va aquí.
Puedo cambiar los colores. Absolutamente todo está en la documentación. Matplotlib es la base de prácticamente todo lo que nosotros hacemos. Nuestras herramientas para generar gráficos están fuertemente basadas en Matplotlib. Sin embargo, existen otras herramientas también muy avanzadas. La realidad es que la herramienta que considero más poderosa para realizar visualizaciones estadísticas es ggplot2. ¿Cuál es el problema? Que esta herramienta es de R. De hecho, para visualizaciones estadísticas, yo creo que no hay nada mejor que ggplot. Esto es un reto para los programadores de Python y para todo el entorno de la gente de SciPy. Uno de los intentos que se hicieron para poder hacer gráficas estadísticas que pudieran competir con ggplot es Seaborn. De hecho, este capítulo iba antes que el de iPlot9. Seaborn es una de las herramientas más utilizadas para visualización estadística. Está basada en funciones. Sin embargo, a partir de septiembre de 2022, utiliza una sintaxis muy particular. Y es a donde vamos con el siguiente capítulo. Este ha estado muy escueto de documentación, el siguiente está mucho mejor. Preferí dedicarle tiempo al que sigue. No, sí, bueno, no. Este no. Plot9. Plot9 es un proyecto que pretende implementar las funcionalidades de ggplot2. ggplot2 tiene una característica muy particular. Es una herramienta de visualización de datos para R y utiliza gramática de gráficas por capas. Hadley Wickham es el creador ¿cómo se llama? De ggplot y utiliza una serie de elementos gramaticales en donde ustedes van a colocar ciertos elementos y los van a concatenar. Y es justamente lo que hace Plot9. Este señor, que está bien chavo, por cierto, creó esta gramática. Ahorita me acuerdo del... Ay, aquí lo tengo, denme un segundito. Hay otra persona que murió hace un par de años. Bueno, ahorita me acuerdo de esta otra persona, se me fue el nombre de este creador, qué triste. Creo que es este. Creo que es Rosenberg. Bueno, esta gramática ustedes la van a encontrar en distintos elementos, en distintas aplicaciones. Van a encontrar en Plotline, van a encontrarla en la nueva versión de objetos de Seaborn, justamente por eso lo dejé para después, porque Seaborn cambió. Se dieron cuenta de que esta gramática es bastante poderosa y se la van a encontrar, por ejemplo, en D3. Esa herramienta de JavaScript que ustedes han utilizado, que alguna vez hubo un curso, en donde, si ustedes recuerdan, yo tenía un objeto, un método, la salida del método la ligaba con otro método y la salida con otro método y la salida con otro método y así sucesivamente. Esto formaba una gramática en donde yo podía concatenar ciertos elementos. ¿Cómo se concatena una gramática
de múltiples capas. Primero, tengo una capa de datos y mapeo estético. Ahorita les platico qué es el mapeo estético. Los objetos geométricos, que no es otra cosa más que el tipo de visualización que yo voy a utilizar. Las escalas que voy a utilizar. Ciertas especificaciones de ciertas facetas. Algún tipo de transformación. Y un sistema de coordenadas. En el caso de Plot9, por ejemplo, ggplot me permite manejar un sistema de coordenadas polares o me permite utilizar un sistema de coordenadas cartesianas. En el caso de Plot9, todavía sigue utilizando coordenadas únicamente cartesianas. Plot9, como lo dice por aquí, ha sido portado en gran parte todas sus funcionalidades, pero aún quedan bastantes que están pendientes. Mucho cuidado con eso. Aun cuando Plot9 pretende ser un buen contrincante para ggplot, en este momento todavía no compite. Si ustedes quieren hacer visualizaciones de buen nivel, lo que yo les recomiendo es que utilicen ggplot directamente. Pero, pues vamos a trabajar con Plot9. Tampoco está tan tirado a la calle. Se instala y tiene bastantes elementos. Es más, ¿saben qué? Voy a importar todo. Importo pandas, importo numpy, importo mi objeto de tiempo y any. Creo que any no debería estar ahí, pero bueno. ¿Cómo funciona? Y justamente tenemos la función ggplot. Tenemos los datos. Un mapeo en donde yo voy a ligar mis datos del eje de las X, mis datos del eje de las Y, y yo voy a darle justamente esta estética. Vamos a hablar de colores, de cómo se llenan los elementos, de qué tamaño son, cómo están dispuestos, y una serie de argumentos adicionales. Entonces tengo ggplot, los datos, el mapeo y el entorno. Tengo una función de mapeo. Esta función me permite a mí, AES, es aesthetic. Se lo van a encontrar tanto en Plot9 como en ggplot. Por cierto, donde tengo XY, argumentos y valores. Donde yo puedo colocar un color, por ejemplo, o un llenado. Déjenme ver si lo puse aquí. Aquí está. La documentación oficial de Plot9 puede ser consultada aquí. Aquí sí hay un problema. El problema es que la documentación de Plot9 es bastante escueta. No es tan buena. Aquí tienen la referencia. Y, por ejemplo, si buscamos, no sé, temas, realmente no hay mucha información. Está muy escueta la documentación. Sin embargo, hay un esfuerzo aquí por parte de Jeroen Janssens, en donde hizo su mejor esfuerzo para documentar Plot9. De hecho, se basó en este libro y lo tradujo de ggplot DR a Plot9. Entonces, este tutorial les va a ayudar bastante
con el manejo de todos los elementos de Plot9. Tengo funciones de geometría. ¿Qué es la función de geometría? Barras, áreas, boxplot, columnas, genera puntos que se traslapan, manifestidades, dotplot. Cuando hablamos de geometrías, estamos hablando de distintas gráficas. Y tenemos temas. Ya con estos elementos, yo puedo hacer es lo que sigue. Fíjense. Otra vez voy a generar un arreglo base, que es un data frame, que va a tener observaciones. Va a tener 999 observaciones, digo, 1000 observaciones. Si yo le doy tal cual ggplot arreglo base, no me va a traer nada. Solamente le estoy dando datos, pero no le estoy diciendo cómo voy a mapear los datos, ni la estética de los datos, ni tampoco la geometría que voy a utilizar. Arreglo base son mis datos y le voy a decir que el eje de las X son mis observaciones y que voy a utilizar una geometría de histograma. Una de las características que tiene Python es que cuando yo coloco algo entre paréntesis y no me regresa nada, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, me permite cortar la línea. En lugar de utilizar la diagonal, voy a utilizar los paréntesis y yo puedo cortar la línea en cualquier momento. Entonces tengo arreglo base, las observaciones, el histograma y dependiendo de cada uno de ellos, tengo X, tengo Y, puedo darle un color, un llenado, el tipo de línea y el tamaño. Esa es la estética que yo puedo colocar ahí. Entonces, lo que estoy haciendo le voy a decir que son 10 cajas, el relleno va a ser amarillo y el color naranja. El color es el de la línea y se llena con el color amarillo. Pongan atención en este fill. Este fill puede ser variable. Voy a generar un data frame llamado histograma, en donde tengo arreglo base. ¿Se acuerdan ustedes de la función histogram? Colocar 13, voy a hacer transposición y le voy a colocar frecuencias y rangos a las columnas. ¿Qué estoy haciendo? Estos son mis datos que tengo aquí. Tengo mis frecuencias medias, es decir, cuántas veces se repite y los rangos en donde se encuentra. .
Eso que ven ustedes aquí es esta gráfica. Vamos a ver un ejemplo de columnas. Otra vez voy a tomar histograma. X son mis rangos, Y es la frecuencia, y voy a llenar a partir de los rangos. Los rangos me van a dar una gama. Yo voy a llenar en función de los rangos. Aquí tengo menos 50-50 y los nota number están aquí fuera de rango. Vamos a hacer, por ejemplo, un trazado de líneas un poco más elaborado que esto que tenemos aquí. Yo tengo un archivo que se llama Data COVID CSV, que son datos del COVID. Le voy a llamar casos. A la primera columna le voy a colocar, es más, lo vamos a ver. Data, a ver, PAC 311, aquí está. Aquí debería de estar. A ver, denme un segundito. Ahí estaba Data COVID. Déjenme ver qué pasó. Denme un segundo, por favor. Creo que hubo un problema con el repositorio. Denme un segundo. Aquí está. ¿Por qué no me deja? A ver, denme un segundo. Déjenme subir al repositorio. Miren, aquí me dice que ignore los SDs. Denme un segundito. Con razón. Por favor, actualicen, y si no, en el repositorio, aquí en GitHub, van a tener data, y ahora sí van a tener data COVID. Por favor, descárguenla. Estos son los datos que tengo. Son los datos de COVID del 26 de febrero de 2020 hasta el 30 de abril de 2022. Eso es lo que contiene este archivo.
Aquí está en row. Lo único que tienen que hacer es guardar como data COVID, guardar, colóquenlo donde está, por ejemplo, yo lo tengo aquí en carpeta personal, para 311, data, y lo guardo aquí. Si no, actualicen su repositorio, y es más que suficiente. Ya está, data COVID, contienen los datos como vieron, y vamos a verlo, ya que lo tengo aquí, ahora sí, data COVID. Tengo mi primera columna que es index, le voy a cambiar el nombre a fechas, y voy a dejar todo lo demás. Está haciendo una tabla con todas las entidades de la República Mexicana y un total nacional al final. Entonces, ¿qué voy a hacer? En lugar de index le voy a colocar fechas. A las columnas les voy a llamar entidades. Voy a convertir en formato de fecha a las fechas. Y el índice va a ser el de fechas. Este es mi data frame de casos. Voy a trabajar diversos elementos. Tengo los casos. Tengo mi mapeo estético. ¿Alguien levantó la mano o pasó algo por aquí? Escuché algo, perdón. Bueno, vamos a continuar. El índice de los casos es lo que voy a tomar como referencia. Y nacional lo voy a tomar como el eje de las yes. Y voy a generar una línea geométrica. Si ustedes se fijan, ggplot tiene una gramática muy interesante. ggplot, un operador de suma y una línea, y una geometría. Pero también puedo utilizar esta de aquí, que es smooth. Smooth me va a generar una especie de regresión lineal. Puedo tener más de una geometría en la misma gráfica. Esta regresión lineal está muy burda. Yo puedo decirle que a cada punto 07 haga un análisis y que me coloque en rojo esta gráfica de regresión lineal. Hice más sensible la regresión. Yo puedo colocarle un color y, por ejemplo, tengo el tema. Este es un tema. La documentación de tema la tenemos un poquito más arriba. Tenemos también todos estos temas y tengo una función de tema general. Esta función de tema general es la que me define todo lo necesario de los elementos que nosotros tenemos dentro de nuestro gráfico. Todo está muy ordenado. A diferencia de Matplotlib, en donde nosotros estamos utilizando una sintaxis como la de MATLAB, aquí nosotros estamos utilizando la gramática para creación de gráficos de ggplot. Y entonces el texto del eje X, lo voy a rotar y lo voy a justificar al 0.5. Si ustedes se fijan, no se notan las fechas. Si las roto
y las justifico, es decir, las muevo un poquito. Pero para empezar estoy en Linux, entonces no tengo Comic Sans, gracias a Dios. Porque si no, me cambiaría a Comic Sans el tipo de letra. Pero si ustedes han visto XKCD, que es un cómic bastante bueno, que está hecho por un estadístico, tiene este estilo. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Por ahí hay un micrófono prendido. Ok. Este es el estilo de XKCD. Es más, creo que este amigo, el que hace este cómic, trabajaba para la NASA. Y este estilo es bastante popular. Les recomiendo mucho que lean XKCD. Tiene muchísimos cómics. Es bastante nerd. Se los coloco en el chat, por si no lo conocían. Es parte de la cultura geek. Entonces me permite hacer gráficas que no se ven tan serias, pero que son efectivas. Si yo tuviera Comic Sans, el tipo de letra cambiaría a Comic Sans. Hay un tema que se llama Tofte. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí en rotación le coloco 45? La rotación está a 45 grados. ¿Qué le parece? ¿Qué pasa si yo hago una justificación de 1? Esto es horizontal. Entonces se mueve un poquito a partir de donde está esta barrita. El elemento theme, bueno, theme, este de aquí, me permite modificar todos los elementos que nosotros vimos con Matplotlib. Y vamos a utilizar columnas. Ahora lo que voy a hacer es tomar, bueno, voy a quitar nacional del X1 y solamente voy a tomar un día, el 1 de enero de 2021, y lo voy a hacer un data frame. Y le voy a colocar índice casos. Entonces, de este CSV, el que está aquí arriba, bueno, más bien, de esto de aquí que tengo aquí, solamente voy a tomar un día. De ese día voy a tomar los casos para todo el país, excepto la suma nacional. Entonces, estos fueron los casos que ocurrieron en el territorio mexicano el 1 de enero de 2021. Tomo data, le digo que el eje de las X es el índice, entonces son las entidades federativas. La Y son los datos y voy a llenarlo a partir de casos. Voy a generar un rango de llenado. Voy a utilizar columnas y voy a utilizar rotación de los textos. Y entonces de manera muy dramática pueden ver ustedes que Distrito Federal, el 1 de enero de 2021, es el que tenía más casos en todo el país. Plot9 es bastante bueno. Todavía le falta muchísimo. Por ejemplo, aquí en Smooth, ggplot me maneja intervalos de confianza. Entonces, además de la línea que están viendo ustedes, va a colocar
la desviación estándar como una especie de sombra. En este caso hasta me lo advierte. Los intervalos de confianza todavía no están implementados para este tipo de regresión. Sin embargo, si ustedes están utilizando ggplot, sí lo van a ver así. Es un buen esfuerzo, todavía le falta un poquito, y es una copia de ggplot. Plotline es bastante bueno, yo calculo que debe tener el 90% de las funcionalidades, pero por ejemplo, ya es ahí en donde se dan cuenta de que también hay algunos problemas. Plotline no puede hacer pie charts, porque lo que hace ggplot es genera un gráfico de barras, pero lo transfiere, lo convierte en coordenadas polares, y es así como se genera el círculo. En el caso de Plot9, no puedo hacer una modificación a coordenadas polares. Yo creo que sí, enseñarles tanto Plot9 como Matplotlib a fondo, como, ¿cómo se llama? Seaborn, sí es otro curso de unas fácil 8 o 10 horas. Pero con esto ustedes ya tienen una muy buena idea de cómo funciona y de cómo yo puedo utilizar herramientas de pandas. De hecho, eh, otra de las cosas que no les comentaba, Plot9, los datos, esto de data, siempre tiene que ser un data frame. Esto, por ejemplo, así como está, me va a traer una serie. Parece lo mismo, ¿no? Pero no para ggplot. Argumento desconocido, me estás dando una serie y yo espero un data frame. No es acá arriba, perdón. Es un data frame, los datos son un data frame, y ahora sí funciona. En Matplotlib se generan los gráficos de 3D con colores sepias y verdes. Creo que tú escoges los colores, Daniel. Al final de cuentas puedes escoger un tema. La respuesta es sí. Nada más déjame averiguar cómo. Hasta aquí todo claro. Hay muchas herramientas para hacer gráficos. Si ustedes vienen del mundo de R o quieren meterse al mundo de R, les recomiendo que se metan con Plotline. Uno de las grandes críticas que se le tenían a Seaborn es que no podía manejarse de manera dinámica. Utiliza una sintaxis muy pythónica que no está hecha para generar gráficos. Y entonces tenemos dos mundos. Tenemos el mundo de Matplotlib, que está casado con MATLAB. Tenemos el mundo de Plot9, que está casado con ggplot. Y tenemos el mundo de Seaborn, en donde trató de hacer su mejor esfuerzo. Y aun cuando tiene funciones que son muy pythónicas, no funciona muy bien. Si ustedes se fijan, apenas hasta septiembre de este año, Seaborn metió los documentos, pero en los objetos. Los objetos, que es lo que vamos a ver mañana, los van a importar como SO. SO.plot. Tenemos mis datos, que es un data frame, X y Y,
Y en lugar de utilizar el signo de más, utilizan métodos. Añade este otro objeto, que son puntos. ¿A qué se parece esto? Los que estuvieron en ese curso. ¿Esta sintaxis a qué se parece? Están copiando de 3. En donde ustedes tienen un objeto de 3 y tienen varios métodos. Métodos en cascada, Johnny, efectivamente. Entonces ya tenemos 3 opciones. Tenemos, bueno, 4 opciones. Tenemos Matplotlib, tenemos ggplot con la gramática, tenemos funciones de Seaborn tradicional y ahora tenemos objetos muy parecidos a D3. Ustedes escogen. Lo que vamos a hacer mañana es vamos a trabajar con las funciones básicas de Seaborn, que son muy rápidas, y vamos a trabajar con los objetos, que es la nueva manera de hacerlo. Es extremadamente reciente. Van a encontrarse muy poca bibliografía con respecto a los objetos de Seaborn. Los vamos a ver mañana. Ok, hasta aquí dudas o comentarios. ¿Vamos bien? Nos falta nada más Seaborn. Posiblemente veamos Dash mañana, y si no, lo vamos a ver el jueves. Y vamos a ver también una pequeña probada de Dask. ¿Todo correcto? No se queden con los apuntes. Los apuntes están escritos por una razón muy particular. Es demasiada información. Lo que yo les recomiendo particularmente cuando vean Matplotlib y cuando vean Plot9, váyanse a la documentación, en el caso de Matplotlib, a la de Matplotlib, y en el caso de la de Plot9. Sí, Braulio. Ok. Perdón, es que había demasiado ruido acá en mi casa. Ok, está bien. Una duda. Es justamente lo que estaba pensando ahorita tratar. ¿Hay alguna plataforma como Kaggle que podamos utilizar para poner en práctica los temas que se han tratado hasta el momento? Todo es un CSV. Prácticamente toma la biblioteca de Kaggle y todo lo que tú quieras. De hecho, y qué bueno que lo dices, Kaggle también tiene sus notebooks. Entonces, por supuesto que puedes utilizar Kaggle. Esto no es otra cosa más que un data frame de pandas. Entonces, sí, utiliza Kaggle. Los datasets están excelentes. Es una gran referencia. Tienen tanto datasets como código. Anteriormente, que esa es la parte por la que hablo mucho de ggplotr, yo calculo que hasta hace no más de 4 años, el lenguaje por excelencia para el tema de analítica era R. Si ustedes buscan bibliografía muy académica sobre análisis de datos de manera formal, prácticamente todo está sobre R. La biblioteca más importante para visualización a nivel ya de investigación científica es ggplot. No hay vuelta de hoja. Sin embargo, Python ha estado comenzando a ganar terreno. Ahora se van a encontrar de que hay un cambio
van a encontrarse cada vez más bibliografía de Python en donde van a hablar de datos. Sin embargo, R sigue siendo muy relevante y todavía tiene herramientas mucho más potentes. Si ustedes quieren dedicarse de lleno a la analítica, yo les recomiendo que se metan al mundo de R. Sí, digo, la imagen del agujero negro, creo que por ahí vi un documento. Es más, me paso a la documentación que les coloqué de Proenan. Y creo que sí, ahí hablan del agujero negro. No, hay otra. Denme un segundito. Hay un repositorio en GitHub que es sobre Plot9 y está basado también en esto de aquí. Este. Déjenme ver. Está este. No, pero no es. Déjenme lo busco. A ver, Eric, la pregunta que tienes, déjenme les coloco aquí. Dice, ¿es mejor generar nuestros datasets o usarlos de Kaggle? Depende de lo que tú quieras, Eric. Si tú tienes datos propios para un propósito en particular y sabes qué es lo que estás buscando, úsalos. Pero creo que lo que acabas de decir al final es lo importante. Si tus datos están listos para la analítica, úsalos. Pero en muchos casos, como lo acabas de decir al final de tu oración, pues si son tus datos, tienes que hacer un poquito de ingeniería de datos. Muchos de los datos que vienen en Kaggle también vienen crudos y algunos de los ejercicios es limpiarlos, transformarlos, arreglarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de su dataset. Hay datasets que, por ejemplo, hay el dataset de los pingüinos, es clásico, que se llama el New Iris. Este es clásico. Se lo van a encontrar en mucha bibliografía. También van a tener unos sobre flores. Ay, no me acuerdo. Total, se van a encontrar muchos que ya están listos. Lo que yo les recomiendo es trabajen con todos los datasets que puedan. Van a encontrarse unos que ya están curados y muy limpios. Y lo que también les recomiendo es vayan aflojando su músculo de ingeniería, trayéndose datasets sucios, en donde tengan que utilizar ciertas técnicas para poder completar la información, limpiarla y arreglarla. Sí, la verdad, de eso se trata. Al final de cuentas, yo les estoy dando únicamente ciertas rutas, pero no hay nada como ensuciarse las manos, enfrentarse a un dataset que realmente está sucio, tiene datos incompletos y sobre todo entenderlo, es la parte más importante. ¿Por qué ustedes van a hacer una interpolación o por qué van a eliminar una columna o de dónde vinieron los datos o por qué de repente se dan cuenta de que hay un patrón que durante los fines de semana se caen los datos? Es más, lo pueden ver. Pueden ver cómo estas gráficas suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Y al final de cuentas, ustedes pueden representar una línea con una regresión. Pero la realidad es que hay tantas, particularmente con COVID, había tantas fuentes de datos que no era regular la captura de información. Normalmente se esperaban al viernes para mandar la información y entonces tenemos este tipo de datos. Por eso está así.
la naturaleza de los datos, las fuentes de los datos, cómo fueron capturados, cómo pueden haber algunos datos que salen de lo común. Es parte del estudio, tanto de analítica como de ingeniería de datos. Sí, efectivamente, Eric, eso es lo que ocurre. Y entonces lo que tenemos que hacer es entender de qué se trata y por qué entonces sí es válido utilizar una regresión. De eso se trata. Es solo el principio. Esto es apenas una pequeña orientación hacia dónde van las cosas. Al final de cuentas, Kaggle, sus propios datasets, información que ustedes pueden encontrar. El INEGI es muy buena fuente de información. Estos datos los saqué del CONACYT. Son datos reales. Encuentren una fuente de datos, utilícenla. De eso se trata esto. Al final de cuentas, de hecho, yo no soy científico de datos. Cada vez que lo digo, mi hijo se muere de risa, pero a mí me gusta considerarme como masajista de datos. Me encantan los datos, me gusta apapacharlos, me gusta entenderlos, casi casi psicoanalizar al dato para sacar la información que yo necesito. Entender al dato, compaginarlo, que se vuelva algo personal. El dato es muy importante. Es parte de su proceso de educación. Entender los datos, no solamente procesarlos como si fueran materia prima para procesar, sino entenderlos, enamorarte de los datos, trabajarlos, entenderlos y sobre todo poder utilizarlos de manera enriquecedora. De eso se trata. ¿Ok? Bueno, pues terminamos el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a ver Seaborn. Posiblemente empecemos a hablar de Dash y vamos a hablar el jueves de Dask y con eso terminamos. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias. Disculpen, ayer tuve un problema en el trabajo, no pude llegar a tiempo, pero yo creo que ya baja un poquito la presión laboral en estos días. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.